Reporte 100. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días a ti y a toda la audiencia en Hermosillo, en Obregón. Buen inicio de semana para todos. Y el día de hoy vamos a hablar del trastorno por déficit de atención hiperactivo, el TDA o TDAH, famoso diagnóstico, y la relación directa que puede tener con las drogas. Hay especialistas que hablan de un vínculo entre los dos trastornos, el consumo de sustancias y el TDA. Y bueno, hay mucha negación, Juan Carlos, por parte de los padres de familia que tienen hijos diagnosticados. Hay mucha resistencia a los medicamentos, muchos miedos, si se hacen adictos, si el medicamento pues los va a tener una dependencia. Y bueno, para eso invitamos al doctor Ruiz, quien tiene pues todas las credenciales y la autoridad profesional para hablar del tema, porque él es profesionista en la salud mental. Juan Carlos. Sí, Joaquín Ruiz, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días a todos, muchas gracias. Pues sí, bien, como decía Joaquín, respecto al trastorno de déficit de atención y hiperactividad y la asociación con el consumo de sustancias, pues es precisamente por una diátesis genética. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen, digamos, la misma vía, pues, ¿no? Una de las teorías, y otra teoría es la automedicación, que las personas utilizan la droga para mejorar los síntomas propios del trastorno, pues, ¿no? Y pues predominantemente en el hiperactivo, pues la impulsividad, que es la principal característica que lleva a las personas con el trastorno a tener pues una mayor posibilidad de correr riesgos innecesarios por no medir consecuencias. Digamos de esta forma, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad tiene, digamos, en un sentido hipotético, metafórico, ¿no? Metafórico más que nada, una falla en un regulador que tiene que ver con regular el impulso, la toma de decisiones, el juicio, el enfoque y todo lo que traen ellos alterados. Entonces, al no tener un regulador adecuado, pues terminan cometiendo este riesgo de consumo de sustancias. Y particularmente las sustancias que van y trabajan sobre ciertos neurotransmisores que la patología tiene dañados o, digamos, disminuidos o alterados, pues ayudan a regular, entre comillas, momentáneamente a las personas. Entonces esta sensación que les da de alivio la sustancia los hace que se enganchen más fácilmente. Sí, no estar diagnosticado, entonces fomenta el consumo de sustancias. No nada más el consumo de sustancias, particularmente es el tema del que estamos hablando. Sí, claro, incrementa hasta en un 50% el riesgo de consumo de sustancias, el hecho de tener trastornos. ¿Y has encontrado esta relación, Joaquín Oloño, en tu experiencia como rehabilitador de personas con adicciones, que se tenga TDA y adicción al mismo tiempo? Sí, definitivamente. El problema, Juan Carlos, es que son en su mayoría adolescentes que consumen marihuana y alcohol. Bien decía el doctor, que como que mitiga o apaga un poquito la impulsividad, el hambre que tienen de este tipo de experiencias, y hemos notado ahí marihuana y alcohol. Y repito, el problema es porque ahí los diagnostica el doctor. O sea, no son adolescentes o jóvenes que ya habían tenido previas citas con psiquiatras y hayan detectado este problema. Entonces ya van muy encaminados con esto. Hay mucho miedo a dos medicamentos que se utilizan mucho para estos trastornos, y las familias no quieren medicarlos, sobre todo los de la vieja escuela que dicen se le va a pasar, todos los jóvenes son así, es un momento. Entonces no quieren medicar a los adolescentes, sobre todo. ¿Qué medicamentos son? El metilfenidato y la atomoxetina son los que más temor causan, pero el doctor sabe por qué son así. Sí. ¿Esos medicamentos pueden causar algún problema a las personas que están diagnosticadas con TDA, como piensa la vieja escuela? No, de hecho, son medicamentos de primera línea, particularmente el metilfenidato, que hay múltiples marcas, ¿no? La cuestión es que se tiene una falsa creencia de un riesgo adictológico de estos medicamentos, porque a fin de cuentas trabajan muy similar a las anfetaminas. La cuestión es que fueron hechas en el laboratorio particularmente para no tener un riesgo de dependencia. Se utilizan en niños de 6-7 años sin ningún problema, pues, ¿no? O sea, los paidopsiquiatras,
psicólogas, neurólogos, pediatras lo utilizan. Creo que es más una falta de información al respecto, ¿no? De limitar los riesgos. Como todo regula las sustancias del cerebro, ese medicamento, esos medicamentos. Este medicamento lo que va a hacer es regular esto y estimular el desarrollo de esa parte que está subdesarrollada en los pacientes con trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Sí, entonces no hay que tener miedo a ese tipo de medicamentos que son prescritos, ¿no? Es decir, no se puede ir libremente a comprarlos a la farmacia. Claro, son medicamentos que tienen esta cuestión de la receta controlada, y a lo mejor eso también genera un sesgo en la cuestión de la decisión de darlo, porque pues se tiene este tabú de medicamentos controlados, pero realmente es precisamente para darlo exactamente a las personas que lo ocupan y darles la información como debe de ser a los familiares. Claro. Juan Carlos, la Organización Mundial de la Salud nos dice que tenemos el 4% de la población, al menos el 4% de la población mundial tiene este diagnóstico. Y se me hace bajito, yo a creo mí que también, porque no están diagnosticados. Porque está subestimado, claro que sí, y lo que pasa es que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde hay más diagnósticos, hay más cultura, información sobre este tipo de trastornos, pues tenemos 9 millones de habitantes que están medicados, diagnosticados y que llevan un proceso clínico, pues debido a esta patología. Sí, 4% entonces de la población mundial así es la estimación, y es importante entonces para quienes nos escuchen el diagnóstico, porque el diagnóstico puede evitar una adicción. Así es. Las personas buscan alternativas para estar concentrados, para ser productivos, para poder estudiar, para poder llevar una vida normal. Sí, y aquí hay algo más importante. Yo dejaría un poquito el 4%. Es más alarmante cuando hablamos ya de la población adicta como tal. Claro. ¿No? Ya hay múltiples estudios que tienen hasta un 48, unos dicen que el 60, vamos dejándolo en el 48. 48% de las personas adictas, de este núcleo de personas, presentan una asociación con el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Ahora viene algo bien importante, porque nos basamos y nos vamos canalizando al paciente a trabajar sobre la adicción como tal, pero no trabajamos sobre el TDA. Entonces, como si tuviéramos dos casas diferentes que están generando el mismo corto en el transformador, ¿no? Y en este sentido, si empiezo a reparar solamente el corto de un hogar, pues el corto de la otra me va a volver a llevar otra vez al que el transformador truene, y ahí estamos en este círculo vicioso de no mejorar. Tenemos que atacar los dos problemas al mismo tiempo. ¿Hay alguna otra neurodivergencia que estén ustedes ubicando como una neurodivergencia que provoca adicciones? Hablando de lo que comentamos ahorita, la diátesis genética, no nada más hablamos de la cuestión del TDA, pues sí, hay toda una línea, un sistema de neurotransmisores que están ligados, pues, no, al consumo de sustancias y trastornos mentales. Personas con autismo, por ejemplo, pueden ser propensas a la adicción con grados leves de autismo, vamos a decirlo así. No está estudiado el autismo en asociación de consumo de sustancias, pero hablando de esta diátesis genética y las vías de neurotransmisión que están afectadas en el autismo, claro que sí puede tener un mayor riesgo que una persona en una población normal. Sí, claro. Recomendaciones, Juan Carlos, las que no les gustan a los papás, la más formal, o la que todos los especialistas hablan, es pues ser un papá modelo. Si el papá consume alcohol, nicotina, drogas, pues posiblemente un hijo diagnosticado pudiera salir así. Otras, crear un buen vínculo con los hijos y ver también el círculo de amigos que tienen, porque sí están propensos a tener este diagnóstico con drogas. Muy bien, pues interesante el tema de hoy, Joaquín. Joaquín Oloño y Joaquín Ruiz. Si alguien tiene alguna duda, ¿dónde se les puede encontrar? Te doy mi número, 6621-816100, doctor. 6621-01-1079. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta que les vaya muy bien. Reporte 100.